Muy bien amigos, ahora traigo este video, como vieron en el nombre del video, en el título, cómo reemplazar esta tarjeta de Mave, que sabemos que falla bastante, por un termostato digital de esta marca. Es el modelo TC900. Entonces, nunca lo he hecho, pero en este video estoy invitando a todos a que si tienes alguna duda de cómo hacer algo, antes de preguntar, mejor pongamos a prueba qué tan hábil somos. Esta ocasión yo voy a ver cuál es el relay que activa aquí el compresor y cuál es el que activa la resistencia. Sabemos cómo entrar a modo forzado en esta tarjeta. Después de eso ya podemos visualizar entonces a qué pertenece cada conector. Y después de que ya sepamos identificar a cada uno, entonces vamos a poder identificar en qué conector de este vamos a entonces a poner los cables correctos. Entonces voy a acomodar la cámara y voy a explicar qué voy a hacer con esta. Primero la voy a energizar. Recordemos que después de que está energizada, esta es nueva, está totalmente nueva, aquí tengo su cajita. Y esto lo estoy haciendo porque muchas veces el conocimiento tenemos que buscarlo, no tenemos que esperar a que alguien más nos diga cómo hacer las cosas. Entonces, yo vi esa publicación de alguien que hizo esto y me gustó, entonces me llamó muchísimo la atención y yo quiero aprender a hacerlo. Pero creo que cuando uno lo intenta, tiene los mejores resultados y difícilmente te vas a equivocar cuando ya sabes si sí funciona o no funciona, que uno mismo lo experimente. Entonces la voy a conectar, en esta ocasión la soldé por la parte de atrás, la voy a conectar a la corriente y entonces voy a ver en el relay cuál es el que se activa para poder mandar el voltaje al compresor. Recordemos que estas tienen un retardo de algunos segundos y entonces voy a ver cuál es el relay que se activa. Voy a acomodar la cámara para que ustedes lo vean. Bien amigos, quiero que vean, está desconectada la tarjeta y el multímetro está en continuidad audible. Vamos a poner aquí, listo, ahí está. Con las puntas de multímetro corregimos. Ahorita lo que le acabo de hacer es que como esta es una tarjeta nueva, pues tiene una protección. Entonces lo que hice es que le puse otra vez soldadura en los puntos donde van los relevadores, estos dos, para que pueda haber un contacto mejor y así podamos detectar los puntos de prueba. Entonces este es un punto de prueba. Recordemos que los relevadores se activan uno aquí, otro aquí y este aquí junto con este otro pin. Así que los otros tres sería 1, 2, 3, 1, 2, 3 son los pasos de corriente alterna. Entonces medimos aquí uno y aquí está con continuidad, está apagada. Y ahora medimos este otro pin con este otro y hay continuidad. Entonces yo quiero saber cuál pertenece al compresor y cuál pertenece a la resistencia. Recordemos que para el modo forzado de estas tarjetas basta con hacer un puente entre este y este contacto. Entonces lo vamos a hacer aquí y después de esto se energiza entonces la resistencia. Ahí está el puente con un cable de tipo Dupont. Listo, entonces voy a conectar y voy a ver cuál de los dos relevadores es el que se activa. Si fuera este, el de la marca anaranjada, pues entonces tendría que haber señal entre este y este pin. ¿Se le vale? Porque recordemos que aquí la corriente viene por acá y ahorita está pasando para acá porque este se mantiene cerrado hacia este lado y activa este relevador. Y entonces ahorita la corriente está aquí. Entonces vamos a ver ahorita qué proceso hace el voltaje. Ahí está, ya conecté. Ya se activó, se escuchó el relevador. Vamos a ver hacia dónde viene la corriente. Entonces toco aquí. No está activado este relevador. Entonces la corriente se vino para acá, viene aquí y está en este relevador y entonces aquí se cerró el circuito. Muy seguramente hay continuidad en estos dos. Allí está. Esto me significa entonces que el relevador que está justo debajo de este lado es el de la resistencia. Ahora bien, voy a quitar el jumper. Entonces se va a activar este otro relevador. Este va a dejar de haber contacto aquí y se va a ir para este lado. Desconecto. Listo. Quito el jumper. Y entonces ahora sí.
voy a conectar y vamos a ver que se va a activar el compresor. Ya conecté. Ahí está, ya se activó el relevador. Entonces tendría que haber contacto entre este y este otro. Es correcto. Entonces este es del compresor y este es de la resistencia. Entonces dijimos que compresor, resistencia. Desconecto y ahora volteo. Compresor, resistencia. Compresor, resistencia. Perfecto, ya los ubicamos. Si este es el del compresor, entonces el circuito se cierra aquí. Y es decir, llega al pin. Lo vamos a voltear. El pin de la orilla. Del otro lado de donde está la línea y el neutro. Es decir, justo en este pin va el compresor, resistencia. El siguiente, el multímetro ya no lo ocupo. Entonces dijimos compresor, resistencia, línea y neutro. Una vez ya ubicados estos, ¿cuál es el orden de la conexión? Ahora vamos a ir aquí al termostato digital y ya detectamos entonces cómo va a ir conectado. Aquí dice que el compresor va a ir entre el 15 y el 16. Entonces en el 15 vamos a conectar exactamente el cable que va justo aquí, el de la orilla, justo en el 15. Y en el 16 vamos a conectar el común, es decir, la línea. La línea la vamos a conectar aquí en el 16. Se va a cerrar el circuito, lo que hace la función del relevador con la etiqueta anaranjada, y va a arrancar el compresor. Y en cambio, la resistencia, que es el de la etiqueta amarilla, lo vamos a conectar entonces en el número 14. ¿Y de dónde vamos a alimentar? Igual, comparten el mismo circuito de la línea. Entonces, la línea que vamos a conectar aquí también la vamos a conectar en el 12. Para que entonces o alimente la resistencia o cuando sea el compresor, pues alimente de este lado el compresor. Así de sencillo es cambiar esta tarjeta por un termostato digital. Y ahora bien, la alimentación aquí dice entre el pin 09 y el pin 10 vamos a alimentar 110 volts, es decir, 9 y 10 entre este y este. Por otro lado, este lleva dos sensores, sensor 1, aquí está, conexión 1 y 2, y sensor 2, conexión 3 y 4. Cuando uno lo compra, viene en una caja como esta, y la caja trae dos sensores. Es bien interesante porque el manual de este, un minuto, aquí está, el manual de este nos indica cómo se puede conectar los sensores y nos muestra que es más fácil de lo que pensamos, de tal manera que este lo podemos conectar para cualquier refrigerador que use una tarjeta electrónica, obvio que no sea inverter, una vez que ya sepamos las conexiones. Entonces es fácil de detectarlo y pues bueno, también configurarlo pues es relativamente fácil. Aquí está, miren, por ejemplo, el sensor 1 debe quedar en el ambiente, el sensor 2 debe quedar fijado en el evaporador a través de una abrazadera metálica. Es decir, el sensor número 1 es el sensor que va a detectar la temperatura ambiente del lado conservador. El sensor número 2 se va a colocar en el retorno a la salida del evaporador. Esto va a ayudar a que nosotros podamos controlar el deshielo por temperatura. Y entonces vamos a poder configurarlo de acuerdo a lo que dice el manual. Estos manuales lo traen cada uno de ellos. A la compra de un termostato digital lo trae. Y aquí nos trae el cómo configurarlo. Los errores que también puede mostrar en la pantalla para que podamos nosotros pues acudir al manual y ver en dónde está la falla. Entonces esta les muestro. Aquí está. De hecho ya marqué algunos principales yo. Esta tabla de parámetros nos va a ayudar a configurarlo, ¿verdad? F01 es el código de acceso para modificar todos los parámetros de esta sección. F02 la diferencia de control. Pero en la práctica lo voy a hacer.
Me voy aquí a acomodar y ahorita traigo la continuación. Muy bien amigos, así es entonces como terminamos las conexiones, la alimentación, que lo tomaríamos nosotros en la tarjeta electrónica. Ahí está. Aquí dice línea y neutro, es decir, los dos cables que van aquí, el primero y el segundo, es la alimentación. Entonces esos los conectaríamos justo aquí entre el pin 9 y 10. Después de eso, la línea es el que entonces, como decíamos, viene en este punto, alimenta un relevador. Cuando el relevador se activa, cierra el circuito y enciende entonces el compresor. Entonces esta línea se va a ir compartida para el relay que activa el compresor y también para el relay que activa la resistencia. Así que el cable que va justo aquí en línea lo vamos a conectar aquí también exactamente en el pin número 16 y en el pin número 12. Y entonces ese va, cuando se active el relevador, va a activar el compresor y o se apaga el compresor, pero va a activar ahora la resistencia. Y ahora sí, el cable que está aquí en medio de esos tres que están más juntos, que es el de la resistencia, lo vamos a colocar exactamente en el pin número 14. Y el último, el del compresor, que va justo aquí en la otra orilla que veíamos ahorita, lo vamos a conectar exactamente en el número 15. Así es como se va a sustituir las conexiones eléctricas de esta tarjeta por este controlador. Ahora bien, sigue lo interesante, cómo configurar los parámetros de este termostato digital. Es la versión TC900, la versión número 7. Entonces yo tengo el manual en formato electrónico. Y aquí está. Existen varias versiones, entonces tenemos que asegurarnos de que si lo tenemos electrónico, que sea el correcto y no vayamos nosotros a alterar pues algunas funciones que no son correctas. Y por si tienen duda, aquí lo dice. Este es S900 versión 7 y aquí dice 07. Así es de que bueno, este es el manual correcto. Y por si tienen duda también aquí dice la conexión cuando vamos a usarlo a 230 voltios. Esta conexión sirve porque hay un refrigerador Mave que apenas está empezando a fallar. La primera vez que a mí me falló un Mave de 220 volts fue hace como 3 semanas. Entonces la tarjeta electrónica es un cortocircuito. La pude reparar, los varistores estaban dañados, pero también se puede usar este para reemplazarlo porque esta tiene igual a 230 volts. Entonces, bueno, esa es la conexión. ¿Y qué les iba a decir? Lo único que cambia pues son las conexiones de voltaje de entrada de alimentación a 115 volts. Aquí dice conexión 9 y 10, 115 volts. Y aquí está entre conexión 9 y 11, 230 volts. Y corroboramos 9 y 10, 115 volts, 9 y 11, 230 volts. Entonces sirve para refrigeradores que trabajan a 120 o a 220, ¿verdad? Para que lo tengamos presente. Y ahora vamos a empezar a configurar aquí los parámetros. Voy a energizar el termostato. Lo tengo así, está correcto. Y ahí voy a ir editándolo y explicando cómo se hace. Solamente como dato, este que está arriba es el sensor número 1. Al final del video voy a agregar un detalle que no les había dicho al inicio. Por si te quieres quedar al final del video, te va a gustar lo que he pensado. Pues entonces mira, esta es una señal de que el compresor ya ha sido energizado, el relevador ya se activó. Más adelantito se va a activar uno del ventilador, parece una aspa, una hélice del ventilador. Y el deshielo es un copo de nieve partido a la mitad y en la parte de la otra mitad, en la parte de abajo, tiene 3 gotas de agua. Ese es un indicativo de que está en modo deshielo.
El sensor ahorita está detectando 30 grados centígrados. Es el sensor 1 el que nos está arrojando esta temperatura. Entonces, para configurar los parámetros, tenemos que presionar este botón de la flechita hasta que encontremos la palabra FUNC o funciones. Después la tecla set funciona como OK. F01 dice aquí que es el código de acceso. Seleccionamos OK y nos dice que el código de acceso es el número 123. No lo dice aquí, pero lo dice en la descripción. Ahorita les muestro dónde. Lo voy a ingresar. Este código nos va a servir para poder alterar todas las demás funciones. Listo, ya lo ingresamos. Nos lo dice exactamente aquí. Lo voy a mover aquí porque si se agota el tiempo se sale de la configuración. Activar los parámetros, permite alterar los parámetros avanzados 123. Ahí está, entonces ya. Listo, el mismo manual dice todo eso. Ahora dice aquí F02, diferencia de control o histéresis, es decir, a la temperatura que deseamos que apague el compresor. ¿Cuántos grados después de? Por ejemplo, si nosotros vamos a activar el refrigerador en la parte de abajo que tenga 2 grados centígrados, yo suelo ponerlo con 4 grados de diferencia, es decir, para que el compresor arranque cuando tenga 4 grados, perdón, cuando tenga 6 grados, 4 más 2, 6 grados, ahí está. Y así darle un descanso al compresor igual razonable. Hay algunos que no los voy a explicar porque no aplican para este refrigerador. Sin embargo, si los deseas leer, te va a ayudar a que puedas identificar todavía mejor el funcionamiento del termostato. Ahora dice aquí, mínimo set point permitido por el usuario. A veces las personas le meten mano a sus equipos y lo pueden desconfigurar. Entonces yo aquí le voy a poner el mínimo set point permitido por el usuario, le voy a poner 1 grado. 1 grado centígrado en la parte de abajo del refrigerador. Obvio el manual pues no se lo voy a dejar porque pues también no quiero que lo desconfigure y al rato me llame para una garantía desde su punto de vista. Entonces no se me hace prudente. Listo. F05 dice máximo set point permitido por el usuario. Le pongo OK. Y yo le voy a poner como máximo set point permitido. Le voy a poner 7 grados. Que es una temperatura que dentro de mis recomendaciones es todavía viable. Poner 7 grados. Con las flechitas de la derecha, arriba y abajo, si lo mantenemos presionado, hace más rápido el cambio de los dígitos. Ahí va, ahí va. Listo. Ok. Ahora bien, retraso de la puesta en marcha. Es decir, que cuando se vaya la luz y regrese la luz, queremos que tenga un retardo. Yo lo suelo recomendar. Si la persona me dice que no, pues le pongo en donde dice que no y no se activa. Pero yo lo suelo recomendar y yo suelo recomendar solamente 5 minutos. Entonces esto va a permitir que cuando regrese la luz, los picos de voltaje, las variaciones de voltaje no energicen el compresor y le afecte. Cambiamos a F07. Y este me gustó mucho. Alarma. Dice aquí. Alarma de temperatura ambiente alta. Es decir, que cuando el sensor 1 está detectando que no está enfriando, arroje una alarma. Yo le voy a poner aquí que eso pase cuando llegue, por ejemplo, a 10 grados centígrados. Esto va a permitir que la señora o el dueño se dé cuenta de que ya no está enfriando y entonces pues puedan llamar al soporte técnico. En este caso a un servidor, porque seguramente cuando vean la calidad del trabajo no van a llamar a otro, nos van a llamar a nosotros mismos. Entonces, claro que para que falle este, la verdad es muy difícil, no me ha tocado ver que falle uno de estos termostatos, entonces pues yo prefiero que dure bastante y durante ese tiempo que dure, el cliente nos esté presumiendo, ¿verdad? Con sus conocidos y amigos. Ahí está, lo configuré cuando llegue a 10 grados o arriba de 10 grados que esté la alarma, esa alarma. Dice tiempo de refrigeración, el tiempo que queremos que esté trabajando el compresor. Voy a simular que es un timer, entonces un timer de 6 horas, 6 por 6, 36, 360 minutos.
Le vamos a configurar aquí 360, ahí está, 360 minutos. Podemos configurarle más tiempo si así lo deseamos, pero pues es como si fuera un timer. Luego aquí dice el 8, 9, tiempo de mínimo compresor prendido, ese no lo voy a configurar, ni el 10. El 11, situación del compresor cuando el sensor ambiente esté desconectado o esté en corto. Cuando el sensor se dañe, el sensor 1, luego le voy a poner que el compresor esté, dice aquí el 11. Vamos aquí, déjenlo porque no quiero que se me desactive. 0 será el compresor desactivado. 1, compresor activado. Y 2, confirmar los tiempos definidos entre el 37 y 38. Entonces le voy a poner el 2. En 37 y 38 dice aquí, ahí está, ya le puse el 2, ok. Del 11 nos vamos a ir de una vez a ese 37 y 38 para que no se nos olvide esa configuración. 37, ahí está, 37. Dice el 37, tiempo de compresor activado en caso de falla. Tiempo de compresor activado, le voy a poner 1 hora, 60 minutos. Ok, hora 38. Tiempo de compresor desactivado, el que el compresor se apague cuando el sensor está dañado, le voy a poner 10 minutos. Listo. Ahora sí. Condición para inicio de deshielo, 39. Y ese dice aquí, en el 39, define la condición para inicio de deshielo, temperatura o tiempo. Tiempo está bien porque le pusimos 360 minutos de compresor activado. Entonces nos quedamos en el número 11, no lo olviden. Si tienen duda pueden regresar el video. Aquí dice 11. Solo para corroborar, quedó en el punto 2, en el 11. Es decir, que estaría encendido. Ok, ahora el 12. Espero que me vaya yo explicando qué estamos haciendo, ¿verdad? Deshielo en puesta en marcha del instrumento. Ponemos que no. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que energicemos el refrigerador, empiece con un tiempo de deshielo. Y no quiero eso porque es obvio que si estuvo desconectado, pues está descongelado. Dice el 14. Duración máxima del deshielo. Aquí nosotros le vamos a poner como si fuera un timer de 6 horas, 21 minutos. Listo. Y dice aquí tipo de deshielo, el 16. Este es un punto que quiero aclarar muy bien. El 16. Tipo de deshielo. Si es 0 es eléctrico. O si es 1, gas caliente. Le vamos por el eléctrico porque tiene una resistencia de deshielo. Por eso pusimos en el 14 tiempo de deshielo. Indicación de temperatura del sensor 1 trabajando en el deshielo. Es decir, que si queremos que nos arroje en la pantalla la temperatura en tiempo real mientras está haciendo deshielo. Le voy a decir pues que no, porque entonces si no el usuario va a pensar que se está descongelando y se va a preocupar, pero en realidad es un deshielo normal. Y 18, tiempo de drenaje, es decir, el tiempo que se va a apagar la resistencia, pero queremos asegurarnos que no quede nada de agua en el drenaje. Le vamos a dar solamente 1 minuto. Después de ese minuto ya va a arrancar entonces el compresor. Set point normal, hasta el número 26 nos vamos a ir. El punto en el que queremos que se apague el compresor. Y le vamos a poner 2 grados. Cuando estén en 2 grados centígrados, que se apague el motor. Listo. Esto ya los configuramos. 51, pues es la alarma que esté activada o no esté activada, es el F51. Ok. Se ve un poquito borroso, pero bueno, yo sí lo alcanzo a detectar. Entonces ahí la activamos o la desactivamos. Entonces esas son las funciones más básicas que se ocupan para este refrigerador. Hay otras que no quise yo describir, por ejemplo, eso de set point económico. Aquí está.
Set point económico. No lo voy a usar porque no lo veo necesario en el refrigerador Mave, pero lo voy a explicar para que sepamos en qué otras funciones u otras opciones, qué otras necesidades podemos utilizar este termostato digital. Voy a enfocarme y explicarles. Muy bien amigos, así es entonces como ya quedó esa configuración del termostato digital que hemos realizado. Ya vieron cómo se puede entonces configurar. Y lo voy a conectar. Ahí está. Una vez que esperamos tantito tiempo, se guarda la configuración y si se sale solito de ese modo de activación de funciones de los parámetros y se guarda. Y entonces nosotros podemos presionar la tecla Set. Ahí tiene 28.7, parece ser que se estaba viendo al revés. Es porque estoy usando la selfie. Y set point dice que está en 2 grados configurado. Entonces, esto me va a permitir a mí confirmar que ha sido guardada la configuración con éxito. Ya lo desconecté. Pero bueno, hablemos un poquito de otras funciones que no vi necesarias incluirlas porque pues es un refrigerador Mave, es algo sencillo. Pero voy a explicar, por ejemplo, qué es lo del set point económico. Esto nos va a servir para que cuando, por ejemplo, es un refrigerador de refrescos o de cerveza, inclusive lo podemos activar en un Mave, pero tenemos que agregar un switch, un interruptor en la puerta. Entonces, y ese interruptor se va a agregar, es un simple interruptor, ¿verdad? Se va a agregar entre los conectores 5 y 6, arriba de donde están los sensores, 5 y 6, justo como lo dice el manual. Aquí lo dice aquí está, D3 S1 switch. Entonces, esto va a permitir que cuando uno cierre la puerta, se cierre el circuito y entonces entra el modo económico después de determinado tiempo. Podemos decir que el modo económico entre cuando, por ejemplo, han pasado quizás una hora. Nadie ha abierto la puerta en una hora y entonces entra el modo económico. Es decir, el set point económico o el punto en el que el compresor va a parar ya no va a ser el set point normal, que en este caso pusimos 2 grados. Quizás el económico lo configuramos a 4 grados. Es decir, cuando llega a 4 grados el compresor arranca. Y entonces el punto en el que el compresor va a apagar ahora lo podemos configurar, o la histéresis puede ser 7 grados. Y de esta manera es un ahorro de energía, porque al nadie abrir la puerta pierde más lento el frío. Entonces pierde más lento la temperatura. O mejor dicho, gana calor más lento. Porque recordemos que un refrigerador es lo que hace, ¿verdad? Extrae el calor. Entonces, así funciona el modo económico. No lo incluí porque no voy a instalar un switch y se me hace una función muy profesional. La verdad se me hace algo un poquito muy profesional, ¿verdad? Para un refrigerador Mave. Pero esas funciones que activamos considero que son suficientes y garantizan que el refrigerador va a trabajar en óptimas condiciones. ¿Y qué otra cosa iba yo a mencionarles? Acerca de... como vieron, configuramos nosotros un ¿qué va a pasar si el sensor se daña? Configuramos que el compresor va a estar encendido una hora y va a apagar 10 minutos. Y así va a estar, una hora y 10 minutos. Entonces, probablemente tenga un efecto secundario. ¿Qué va a pasar? Probablemente se sature de escarcha el evaporador y ya no congele abajo. No lo he configurado, no lo he puesto con estas funciones. Tendría que dañarse el sensor y entonces hacer evidente, ¿verdad?, cuál sería la reacción. Pero bueno, en la pantalla arrojaría un código de error. El manual dice que cuando un código de error se presenta en pantalla, pues podemos identificar a qué se refiere en esos casos. Y entonces al usuario, cuando abra la puerta del refrigerador y le indique en la pantalla, aquí está el error que arrojaría. ER1. Y dice que el sensor está en error. Dice sensor ambiente desconectado o fuera de rango. Entonces, cuando el usuario detecte que el refrigerador tiene en la pantallita del termostato ER1, pues claro que se va a alarmar y nos va a llamar. Sin embargo, va a seguir conservando el producto. Entonces, eso es nuestro objetivo, ¿verdad? Que no se le eche a perder el producto. Y ya ahí en ese momento nosotros podemos definir si deseamos cambiar el sensor o le decimos que lo puede seguir usando así, qué sé yo. Hay muchas opciones que podemos hacer.
Entonces, esas son algunas de las funciones que activamos. Le dimos un tiempo de refrigeración de 6 horas. Estas 6 horas se van a ver interrumpidas cada vez que el sensor ambiental, el sensor número 1, detecte que ya ha llegado a la temperatura deseada o el set point. Entonces, ese tiempo de 6 horas se va a ver interrumpido en ese proceso. Después de estas 6 horas va a empezar el deshielo, que le activamos un deshielo de 21 minutos. Después de estos 21 minutos le activamos un minuto de goteo. Ya no va a encender la resistencia, no va a encender el compresor, pero ese minuto va a servir para que toda el agua se drene correctamente y entonces no tengamos gotas congeladas después de ello y nos vayan a producir un deshielo incorrecto, ¿verdad? Entonces así es como lo configuramos. Hay otras funciones como por ejemplo el ventilador. Queremos que esté encendido en el deshielo, no queremos que esté encendido, pero en Mave no aplica porque la configuración eléctrica de los fabricantes han puesto el ventilador junto con el compresor, que enciendan juntos. La instalación eléctrica en el refrigerador así es. Tendríamos que poner independiente el ventilador. Se puede, pero tendríamos que ponerlo independiente para activar esa función, que yo lo veo innecesario también, ¿verdad? Entonces, son otras cosas que podemos agregar. Esto nos puede servir también, por ejemplo, en un refrigerador de refrescos, ¿verdad? De cervezas, por ejemplo. Hay una función que me llama la atención. Después del deshielo, podemos activar que el ventilador no entre en funcionamiento hasta que... Muy bien amigos, perdón por la interrupción, se le estaba acabando la memoria al dispositivo y pues bueno, ya ahorita estoy usando otro, pero bueno, los voy a agregar estos videitos. Entonces, esa función está bien, igual bien interesante porque podemos activar, por ejemplo, el ventilador cuando la temperatura después del deshielo sea superior a, por ejemplo, 10 grados centígrados en el evaporador. Eso nos va a permitir evitar mandar calor al compartimiento de abajo en un refrigerador de casa o bien en un refrigerador de refresco de cerveza. Nos va a evitar enviar calor del deshielo que se ha producido al producto. Entonces va a empezar el compresor a hacer circular el gas, va a empezar a enfriar el evaporador y cuando detecte la temperatura que nosotros hemos deseado, temperatura de arranque del compresor, entonces vamos a asegurarnos de que todo el calor ya ha sido extraído y entonces enviemos solamente frío al compartimiento. Esa y muchas otras funciones más podemos nosotros hacer en ese termostato, por eso me gusta muchísimo. De hecho, pues a mí me conviene porque eso de estar trayendo un termostato para cada marca, uno para Daewoo, uno para Mave, uno para Samsung, pues es tedioso y a veces difícil conseguirlo. Sin embargo, pues yo lo hago o nosotros lo podemos hacer como nosotros querramos, ¿verdad? Y pues, por ejemplo, generalmente cuando dicen, es que no he encontrado la tarjeta, lo voy a convertir a análogo, pues hay que invertir en timer, termostato y el sensor de deshielo. Generalmente así es. Bueno, el precio de los tres suman la cantidad muy acertada, muy acercada al precio de este termostato. Aquí en México ronda los 500 y pico, 570 más o menos en la Ciudad de México. Entonces, no sé en otros países cuánto cuesta, pero pues no se me hace algo exageradamente caro, especialmente porque es muy profesional y creo yo, no sé ustedes, pero creo que el cliente va a quedar más satisfecho con un trabajo digital que con un trabajo análogo. Claro, son circunstancias diferentes. En un compresor inverter yo lo hago convencional, pero aquí es un punto distinto, ¿verdad? Entonces, respeto si alguien está usando los timer o así, porque puede ser que en la zona no sea fácil conseguir un termostato como estos, ¿verdad? De hecho, si yo me encontrara en circunstancias difíciles de conseguirlo y al cliente le urgiera, porque generalmente así es, optaría por esa opción, ¿verdad? Y no encuentro la tarjeta original, no tengo el termostato, estoy quizás en una zona remota, pero tengo un timer y un termostato, pues claro que puedo yo hacer esta función. Entonces, así es como lo podemos hacer. Muy seguramente no lo has hecho, o si lo has hecho, has corroborado y confirmado que así son las conexiones. No expliqué cómo poner un timer porque se sobreentiende una vez que ya sopesamos cómo están las conexiones, pues ya sabemos cómo van en el timer, ¿verdad? Y en el termostato. Entonces por eso no lo hice. Ahora bien, dije que iba a traer algo interesante al final del video. Hace algunos días, semanas, inclusive creo que unos 3 meses, compré un líquido deshidratante, el Flux.
Yo no lo uso y tengo una razón. Hace algunos años fui a un curso de refrigeración y me regalaron este libro. Probablemente lo has visto. Es uno para es la cajita del termostato. Es un manual de refrigeración y hay una página que me llamó mucho la atención. Bueno, lo he estado leyendo en algunas ocasiones y hablando acerca de la humedad en el sistema, porque el flux sirve para eso, para que la humedad no se congele. Hay una palabra que me llamó mucho la atención. La palabra es miscibilidad. La palabra miscibilidad hace alusión a la habilidad que tiene dos fluidos de mezclarse. Por ejemplo, el aceite y el agua no tienen nada de miscibilidad entre ellos. Pero en cambio, sí existe una alta miscibilidad entre el etanol y el agua, el alcohol y el agua. Pueden mezclarse tan bien que el flux está hecho a base del etanol. Es familia del alcohol. Entonces, al ser familia del alcohol, no se congela tan fácilmente. El etanol se puede llegar a empezar a congelar a menos 121 grados centígrados. Entonces, internamente en la tubería de un refrigerador nunca va a llegar a esa temperatura. Es por eso que el flux es un líquido que permite evitar obstrucciones de humedad en el sistema. Con unas cuantas gotas que los técnicos a veces le ponen, 2, 3 gotas, es suficiente para que tenga una miscibilidad, una mezcla perfecta con la humedad interna. Y entonces nunca se va a obstruir porque el etanol nunca se va a congelar, ¿verdad? Entonces, y para ello una muestra, miren, les decía, compré ese botecito de flux, lo tengo en el congelador del refrigerador aquí en casa. Voy a ir por él y voy a conectarlo. Voy a conectar el termostato digital que ahorita configuramos y quiero que vean la temperatura en tiempo real y quiero que vean que está en estado líquido. Y eso es lo que estaría pasando internamente en la tubería. Voy a poner pausa en el video y voy a ir por él. Listo amigos, ya lo traje. Aquí está. El flux está bastante frío, no sé si se alcanza a percibir, está escarchado. Estaba en el congelador, empieza a agarrar temperatura. Y antes de que se caliente yo voy a meterle el sensor 1 del termostato digital que acabamos de configurar, para que ustedes vean la temperatura a la que se encuentra. Tiene una tapita. Ahí está, perdón por la técnica. Y quiero que vean la temperatura a la que se encuentra. Ahí están 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya estamos en 0 grados y no está congelado, ¿eh? Estamos en menos 1 grado. Aquí el agua ya estaría congelada. Menos 2 grados. Y bajando. Consideremos que en el congelador de un refrigerador está aproximadamente menos 18, menos 20 grados. Entonces, creo que ya no está bajando tanto. Ya está subiendo. Bueno, el objetivo del video es que eso es lo que quiero que vean que está pasando internamente con la humedad. No se congela, no está congelado, ahorita lo voy a agitar para que lo vean. Pero creo que sí se alcanza a visualizar el líquido. Ahí está. No quiero que se me derrame. Miren, está totalmente líquido. Entonces, internamente en la tubería eso es lo que estaría pasando. La humedad no se elimina, pero sí está presente. Entonces yo no lo uso por eso, porque no la elimina, solamente la conserva en estado líquido. Y esto pues hace daño a los componentes en el compresor. Hace desgaste, produce oxidación, etc. Entonces produce fluidos que son, el manual lo dice, cloruros, ácido clorhídrico, perdón,
y fluorhídrico, según el componente del refrigerante. Entonces eso hace que se dañe, ese ácido daña la resina del compresor, del embobinado, y entonces se puede ir a tierra el compresor. Entonces yo hago limpieza internamente. Cuando se quema un compresor, veo que detecto que está aterrizado, es obvio que tiene una suciedad del condensador y necesita una limpieza, si no se me va a tapar el filtro y el capilar. Entonces, eso es lo que yo quería agregar en este video, que vieran la temperatura a la que puede llegar y no se congela. Entonces, pues espero que hayan disfrutado de este video y pues recuerden, este termostato, ya saben ahora cómo conectarlo para refrigerador Mave o cualquier otro refrigerador que no sea inverter y la tarjeta quizás sea difícil de reparar o irreparable, o no tengamos en la zona quien no lo repare con confianza. Bueno, ahora ya sabemos que podemos optar por este termostato digital, que bueno, yo lo voy a probar, lo voy a instalar en un refrigerador próximamente y ya les contaré cómo me fue. Si te gustó el video, consideras que ya lo has hecho, te gustaría hacerlo, ponlo en los comentarios. Me gustaría saber cómo te fue y de esta manera, pues seguir haciendo otros videos para pues todavía ser mejores, ¿verdad? Nuestro ramo. Que tengan buen día.